Señoritas y señores del tercer bachillerato Golfo, bienvenidos a la clase de hoy correspondiente el día martes 22 de junio. En espera de que hayan pasado bien, entonces les doy la bienvenida nuevamente y nos aprestamos a la clase de hoy. Pero antes de comenzar con la clase, quiero informarles ciertas modificaciones que voy a hacer a partir de ahora, o a partir de la próxima clase, con el trabajo de cada uno de ustedes. Según el horario de tareas, ustedes tienen los días jueves que hacer la tarea. Mientras que el día martes, así como hoy, solamente tendrán que ver una clase. No les pueden enviar tarea. Eso significa que habrá un día en que ustedes la pasarán pasivamente observando, viendo, y habrá un día donde tengan que hacer dos trabajos. La ficha que haremos en clase y luego posteriormente haremos el deber. Para evitar esta situación he tomado la decisión de que todos los días, o sea, las dos clases semanales que tenemos, cada una de ellas, vamos a realizar trabajos durante el periodo de la clase, durante los minutos correspondientes a la clase. Es decir, el día martes próximo, a las 11:30 que comienza nuestra clase, haré una pequeña explicación sobre algo. Para esto yo ya voy a enviar los temas y las fichas con anticipación para que usted los pueda revisar, pueda tomar notas, pueda practicar si acaso quiere. Entonces, en la clase haré una pequeña explicación y el resto quedará para que usted trabaje la ficha correspondiente. El día jueves haremos lo mismo. Explico una parte y el deber que tiene que hacerlo después de la clase lo podemos hacer durante la clase. Entonces, así no habrá días que usted no haga nada y habrá que no habrá días que tenga que hacer doble trabajo. Entonces, como no había comunicado esta situación, la estoy comunicando ahora para que a partir de la siguiente clase usted llegue a la clase, así como ahora, con papel y lápiz a la mano dispuestos a trabajar. Una hoja de papel, dos hojas de papel, donde conste su nombre, conste la ficha de la semana tal, hora 2, hora 3, hora 1, como sea, nombre, curso paralelo. Resuelve, como voy a enviar con anticipación la ficha para que usted las pueda ver, ya tenga copiado el ejercicio para irlo resolviendo directamente. Bien, eso a partir de la siguiente clase. Para ahora, ya como habíamos estado había estado indicado en la parte de la ficha anterior, vamos a ver lo que son un trabajo con matrices. Estas matrices, vamos a ver, comencemos entonces. Para la semana 7, que es la que estamos, en la primera hora, tenemos matrices, la definición de matrices, los elementos de las matrices. A ver, elementos de matrices y operaciones. Luego tenemos una ficha de trabajo. Esta ficha de trabajo, como no había sido anunciada, no la vamos a resolver ahora. Pero a partir de la siguiente clase, usted tendrá que hacer la ficha de trabajo. Usted tendrá que hacer la ficha de trabajo durante el periodo de clase. Bien, vamos a ver. Vamos a definir lo que es una matriz. ¿Qué es una matriz? Se dice que una matriz es un arreglo rectangular de números dispuestos en filas y columnas. Quería decir también que los temas que veamos como temas nuevos para el tercero de bachillerato son temas que ustedes en algún momento ya los vieron. Tercero de bachillerato se basa en octavo, noveno y décimo. En algún momento ustedes ya tienen que haber visto lo que son matrices, entonces ya deben tener una idea de qué es una matriz. Es un arreglo rectangular de números dispuestos en filas y columnas. Aquí tengo
Aquí tengo el ejemplo de una matriz. Las matrices se las designa, se las nombra con letras mayúsculas, las letras que yo quiera siempre y cuando que sean mayúsculas. Ocasionalmente o generalmente tienen unos subíndices. Estos numeritos son números pequeñitos que van hacia abajo, subíndices. Estos subíndices indican el número de filas, el primerito, el número de filas, y el segundo, el número de columnas. Pero, ¿qué es una fila y qué es una columna? Esa definición o ese concepto ya lo tenemos. Filas son todas las cantidades que las encontramos en forma horizontal para nuestra visión, para nuestro punto de vista, en forma horizontal. En este caso tengo A, B, C, D, forman la primera fila o la fila 1. E, F, G, H, la fila 2. Son filas entonces de manera horizontal, por eso aquí dice 2. Tengo 2 filas. Aquí está el número 2 que corresponde a las filas. En cuanto a las columnas, es la misma matriz que la puse acá de nuevo para señalar las columnas. Dice que las columnas son 4 y efectivamente así es. AE forma la columna 1, BF la columna 2, CG la columna 3, DH la columna 4. Por eso tiene el número 4 en las columnas. Eso en cuanto tiene que ver a la definición de una matriz. Es un arreglo rectangular, como usted puede ver aquí, se forma una especie de rectángulo. En ocasiones van a formarse cuadrados, pero nosotros debemos entender y saber y entender que un cuadrado es un rectángulo. Bien, también se me escapaba decirle que las matrices, estas cantidades, los elementos de las matrices deben estar encerrados o agrupados con corchetes o con paréntesis. Una de las dos. Si lo hacemos con cualquiera de las dos, no habrá ningún inconveniente. Se puede hacer tanto con paréntesis como con corchetes. Vamos a ver ahora los elementos de una matriz. Los elementos de una matriz se los denota con subíndices, como tengo el ejemplo acá. Aquí, por ejemplo, si la matriz es A mayúscula, el nombre de la matriz es A mayúscula, los elementos de adentro serán elementos A minúscula, donde cada uno va a tener un subíndice, que de manera general se lo representa con la I y con la J. Esta I y esta J denotan la posición del elemento dentro de la matriz. Podemos utilizar cualquier otra letra, no hay problema, pero por convención se ha designado la I y la J para nombrar la posición de un elemento de una matriz. La I, ¿qué representa? La I representa el número de fila donde se encuentra este elemento. Y la J representa o indica más bien el número de columna que se encuentra en el elemento A. Eso lo digo acá. La I indica la fila donde se encuentra ubicado el elemento. La fila, la I, o sea, el primero número del subíndice indica la fila. Y el segundo, es decir, la J, indica la columna donde se encuentra ubicado el elemento. Si yo tengo la matriz A, aquí tengo la matriz de dimensiones, perdón, vamos de nuevo con esto, de dimensiones A, M por N, es decir, un determinado número de filas y un determinado número de columnas, cada uno tendrá para ubicación. Como la matriz se llama A, los elementos se llamarán A. 1, 1, primera fila, primera columna. 1, 2, primera fila, segunda columna. 1, 3, primera fila, tercera columna. Hasta llegar a la columna N. Primera fila, columna N. Lo mismo con las demás filas. Cuando lleguemos a la última, pues este será el elemento que se encuentra en la fila M, columna 1.
fila M, columna 2, fila M, columna 3, hasta llegar a la fila M, columna N, porque esa es la dimensión que tiene esta matriz. Columna N, M, N. Bien. Vamos a entrar ya a lo que son operaciones con matrices, pero antes vamos a ver la igualdad de matrices. También esto es importante conocer porque nos permite hacer resolver ciertos problemitas donde las matrices van a tener características de igualdad. ¿Cuándo dos matrices son iguales? Dos matrices son iguales si y solo si sus respectivos componentes son iguales. No podemos tener matrices iguales con elementos diferentes. Esto lo expresamos de una manera formal de la siguiente manera. Sean A y B dos matrices de las mismas dimensiones. Obviamente deben tener las mismas dimensiones para que sean iguales. No podemos tener matrices iguales con dimensiones diferentes. Lo que está acá se lee de la siguiente manera. La matriz A es igual a la matriz B si y solo si, este signo se lee si y solo si, el elemento que se encuentra en la posición IJ de la matriz A es igual al elemento que se encuentra en la posición IJ de la matriz B. Si se cumple esta condición, entonces las matrices son iguales. Eso dado con un ejemplo ya con números, está acá. Tengo la matriz A de dimensiones 2 por 2 y la matriz B de dimensiones 2 por 2. Estas dos matrices son iguales. Estas dos matrices son iguales si y solo si X toma el valor de 4, porque miren, en la misma posición que está el 4 está la X. Entonces, si X toma el valor de 4, Y, entonces lee Y toma el valor de menos 2. Observa que Y se encuentra en la misma posición que menos Y. Simplemente tenemos que ver en qué posición se encuentran y hacer el reemplazo correspondiente. Una vez que hagamos eso, ya tenemos las matrices iguales. Para entrar ya en operaciones propiamente dichas, vamos a darnos cuenta que aquí tengo suma, resta, producto, o sea, multiplicación por escalar y producto de dos matrices. Estas son las operaciones que se dan con matrices. No se efectúa la división. Suma, resta, multiplicación por escalar y multiplicación entre matrices. La división de matrices no está definida. Entonces veamos. Operaciones con matrices. Suma. Vamos a ver qué dice la suma de las matrices. Las matrices deben tener las mismas dimensiones. Para poder sumar dos matrices, deben tener las mismas dimensiones. Si la una tiene dimensiones 2 por 3, la otra también debe tener dimensiones 2 por 3. Porque caso contrario, no se puede efectuar la suma. ¿Cómo se realiza esta suma? La suma se realiza sumando sus respectivos componentes. Vamos a ver cómo es esto. De la siguiente manera. Suma de matrices. Yo tengo la matriz A de dimensiones 2 por 3 y la matriz B también debe tener dimensiones 2 por 3. Los elementos son diferentes, no importa cómo se realiza la suma. El 2 que se encuentra en la posición A y J, en la posición A, 1, 1, lo sumo con el menos 1 que se encuentra en la posición B, 1, 1. Es decir, este elemento sumado con este elemento. Aquí expreso la operación. Aquí está expresada la operación. El 0 con el 5. Aquí está expresada la operación. El 3 con el 2. Aquí se expresa la operación. Lo mismo con la siguiente fila. El 5 con el 4, el 1 con el 0 y el 4 con el menos 3. Efectuando estas operaciones básicas sencillas, obtengo los siguientes resultados. 1, 5, 5, 9, 1, 1, que es la suma de las dos matrices. Eso no tiene mucha
mucha dificultad. Simplemente se suman los elementos que se encuentran en la posición indicada que es que todas deben tener la misma posición, nada más. Vamos con la resta. La resta de matrices es la misma cosa que la suma, solo que a la matriz sustrayendo, la matriz que se encuentra escrita a la derecha, se le cambia el signo y se procede a sumar o se procede a trabajar como en la suma. Recuerden, se hace el mismo procedimiento que en la suma, solamente que a la matriz que se encuentra a la derecha, que es la matriz sustrayendo, le cambiamos el signo. Aquí está el ejemplo. Resta de matrices. La voy a restar a la matriz A, le voy a restar a la matriz B. Como es el mismo procedimiento que la suma, entonces deben tener las mismas dimensiones. Observen las dimensiones de la matriz o de las matrices. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo procedo? La matriz A la dejo tal como estaba. A esta matriz le sumo la matriz B cambiada de signo. ¿Cómo cambio el signo a la matriz B? ¿Cómo se hace el cambio? Simplemente a cada uno de los elementos de la matriz le cambio el signo. Como aquí dice menos 1, le pongo más 1. Como aquí dice 5, le pongo menos 5. Aquí dice 2, le pongo menos 2. Aquí dice 4, le pongo menos 4. El 0 no tiene signo. El menos 3 le pongo 3. Y hago la suma respectiva. Entonces veamos. El 2 lo sumo con el 1 cambiado, con el menos 1 cambiado de signo. Es decir, 2 más 1, 3. Ahí está el 3. 0 sumado con el menos 5. Ahí está el menos 5. 3 sumado con el menos 2, 1. 5 sumado con el menos 4, también es 1. 1 sumado con el 0, que el 0 no le podemos cambiar de signo, sigue siendo 1. Y el 4 sumado con el más 3. Recuerden que aquí le hemos cambiado de signo, entonces esto es 7. Nada más se hace eso para poder cambiar, para poder hacer la resta de las matrices. Vamos a ver ahora la multiplicación por un escalar. Producto por escalar. Producto es multiplicación. Se multiplica el escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Fácil, eso es todo. Multiplico el escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Pero, ¿qué es un escalar? ¿Qué es esto de un escalar? En matemáticas conocemos como escalar a cualquiera de los números reales que tenemos o que conocemos. Es decir, un número simple sin ninguna medida. Sin ninguna medida. Simplemente alguna cantidad que denote que existe algo. ¿No? Entonces, el producto por un escalar es decir, voy a multiplicar una matriz por un número cualquiera. Eso es el producto por escalar. Multiplico el número cualquiera que me dan por cada uno de los elementos de la matriz. De la siguiente manera. Si yo tengo la matriz A y me dicen halle la matriz 3A, es decir, A multiplicado por el escalar 3 por el número 3, lo que yo hago es multiplicar todos los elementos de la matriz A por 3. 2 por 3, 6, menos 5 por 3, menos 15, 3 por 3 es 9, 1 por 3 es 3 y 4 por 3, 12, 0 por 3, 0. Simplemente eso. Hasta aquí, ninguna dificultad. Simplemente sumamos, restamos y multiplicamos como aprendimos en la primaria, ni siquiera en la secundaria. Vamos a ver ahora entonces lo que es el producto de dos matrices. Aquí sí cambia un poquito el asunto. No es difícil, pero no es directo tampoco.
producto de dos matrices. Para poder multiplicar dos matrices, es necesario que las matrices tengan las siguientes características. El número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. El número de columnas, lo que está en vertical, de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Esto es una propiedad y generalmente lo tomamos como tema de examen por ahí cuando hagamos un examen en la parte teórica. ¿Cuál es la característica que deben tener las matrices para poder multiplicarse? Entonces usted tiene que contestar que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Una vez que he constatado que esto se cumple, paso a realizar la multiplicación. ¿Cómo se multiplica? Se realiza el producto de los elementos de la primera fila, de la primera matriz, por los elementos de la primera columna de la segunda matriz. Esto parece trabalengua, pero no lo es. Lo voy a explicar con un ejemplo que es donde con mayor facilidad nos damos cuenta del asunto. Bien, producto de dos matrices. Observen, la matriz A tiene dimensiones 2 por 3 y la matriz B tiene dimensiones 3 por 2. Esta matriz B puede tener cualquier número de columnas. Lo que no puede tener es cualquier número de filas. El número de filas debe coincidir con el número de columnas de la primera. La matriz B puede tener 3, 4, 5, 6, las columnas que sean. Lo que debe coincidir es el número de filas con el número de columnas de acá. ¿Cómo se realiza? El procedimiento dice que se multiplica fila por columna. Es decir, los elementos de la primera fila por los elementos de la segunda, de la primera columna. De la siguiente manera. 2 por 1, aquí dejo escrito el 2 por 1, más 0 por 3, también dejo escrito acá, más 1 por 1. Aquí está. Resolviendo estas multiplicaciones y esta suma, obtengo 3. Es el primer elemento de la respuesta. Primer elemento, primera fila, primera columna. Luego, la misma fila por la siguiente columna. 2 por 2, aquí está expresado ese producto. 0 por 0, aquí está. Y 1 por 4 también está acá. De igual manera que en la parte anterior, multiplicamos, efectuamos estos productos y luego las sumas y obtenemos el número 8, que viene a ser el elemento que se encuentra en la primera fila, segunda columna. Si acá tuviera otra columna, tendría que multiplicar todos los elementos de la primera fila por los elementos de la tercera columna. Si hubiera una cuarta columna, todos los elementos de la primera fila por los elementos de la cuarta columna. Es decir, trabajaré con los elementos de la primera fila hasta haberlos relacionado con todos los elementos de cada una de las columnas. Luego que hago eso, comienzo con la siguiente fila. Segunda fila, primera columna. 5 por 1, aquí dice 5 por 1. 1 por 3, aquí está ese producto. Y 3 por 1, también está acá. Resolvemos las operaciones y obtengo el número 11. Luego, la misma segunda fila por la segunda columna esta vez. 5 por 2, aquí dice 5 por 2. 1 por 0, aquí está ese producto. Y 3 por 4, aquí está. Efectuando esto tenemos 22.
ya he efectuado el producto de las dos matrices. Recuerden, este procedimiento es un poquito más extenso. Lo podemos hacer abreviando el paso que está aquí, pero siempre y cuando debemos tener cuidado de no equivocarnos, porque aquí hay signos que multiplicarse, en este caso no, pero pueden haber signos que se multiplican. Hasta este momento, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando se hace la multiplicación, o sea, la multiplicación de las dos matrices queda como que más reducida, porque queda 2 por 2, o sea, queda en una matriz 2 por 2. Allá. Sí, Siempre es allá. así. Sí. Veamos. Esa partecita está bien, bien buena la pregunta, gracias. Mira, como la matriz A es de 2 por 3 y la matriz B es de 3 por 2 y ya sabemos que estos números deben coincidir, la respuesta siempre va a tener estas dimensiones, 2 por 2. En este caso, es decir, el número de filas de la primera columna de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. Si esta matriz tuviera, por ejemplo, cuatro columnas, mi respuesta tendría 2 filas, 4 columnas. Tendrían 2 filas, 4 columnas. Así quedaría siempre la respuesta. El número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda matriz. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Como no hay pregunta, vamos a avanzar. En la ficha de trabajo que le corresponde a usted realizarla el día jueves, usted va a encontrar nueve numerales, donde habrán ejercicios que resolver. Numeral 1, todos estos ejercicios están tomados de la unidad 1 y 2 que se entregó. Indica los elementos de las filas y de las columnas. Simplemente dice, fila 1, elementos tal y tal. Fila 2, elementos tal y tal. Columna 1, elementos tal y tal. Columna 2, elementos tal y tal. Nada más. Solamente eso. Fila 1, fila 2, columna 1, columna 2. Vamos con el número 2. En cada literal determina el valor de X y de Y para que estas dos matrices sean iguales. Aquí aclaro. Esta matriz tiene 2 filas, 2 columnas. Este elemento, el 4 más Y, es el primer elemento y este es el segundo elemento. 2 menos Y es el primer elemento de la segunda fila y el 1 es el segundo elemento. Acá, 2x más 5 es un elemento y el 3 es otro elemento. El y es un elemento y el 1 un elemento. Ustedes tienen que hacer las operaciones correspondientes para determinar cuál es el valor de x y el valor de y. Con eso estarán practicando lo que es la igualdad de matrices. Vamos con el número 3. Con la matriz A, que se da ahí, la matriz A que se da aquí en el literal A, invéntate una matriz B de tal manera que la matriz A que está dada con la matriz inventada, sumadas, den una matriz 0, donde todos los elementos del resultado sean 0. Con esta matriz, más una que yo me voy a inventar, voy a sumarlas y obtener una matriz que todos sus elementos sean 0. En la actividad 4, van a sumar, aquí hay 3 matrices, A, B y C, van a sumar
B más C. Luego, A más B. Posteriormente, A más C. Cuando hayan hecho todo esto, a la suma de B con C le suman la matriz A. De tal manera que tendrán A más B más C. Luego, a la suma de A más B le sumarán C. De tal manera que tendrán A más B más C. Finalmente, a la suma de A más C le sumarán B. Ustedes van a observar que alguna característica especial en los resultados de cada una de ellas y ustedes me la van a anotar. ¿Qué concluyen si sumamos A más B más C con agrupaciones diferentes? A con B agrupado, B con C o C con A. Ustedes van a dar una conclusión. Luego tenemos en el numeral 5. En el numeral 5 tengo que la matriz N, P y Q, vamos a verificar que aquí, con esas matrices van a hacer estas operaciones, luego lo de acá y van a verificar que se cumpla esta igualdad. Van a hacer las operaciones tal como está dado aquí. Primero P más Q, a P más Q le cambian el signo y la suman con N. Y ese resultado lo comparan cuando hacen N menos P menos Q. Lo comparan a ver qué se obtiene. Tenemos luego el numeral 6, A, B y C, matrices. En cada caso vamos a determinar, bueno, solamente vamos a determinar la matriz X, vamos a determinar una matriz que se llame X, que va a ser el resultado de multiplicar la matriz A por el escalar 1/2, la matriz B por el escalar 1/3 y la matriz C por el escalar 1/4. Y finalmente sumar todas estas matrices, así obtengo la matriz X. Numeral 7 no existe, porque es trabajo en grupo y no podemos trabajar en grupo por el momento. Entonces pasamos al numeral 8. En cada ítem haya A, B, C, D para que se cumpla esta igualdad. ¿Cuánto debe valer 5A para que me dé el valor de 10? Porque mira que aquí hay un 5. 5 por 2 es 10. ¿Cuánto debe valer 5A para que sumado con este número de acá me dé 0? ¿Cuánto debe valer 3C o C para que al sumarse con 5 por 9 me dé 0? Eso tienen que hacer ahí. Y tenemos todavía el numeral 9, donde aquí hay algunos escalares. 4, menos 1, 0 y menos 2. Van a hacer esto. La matriz X sub 1, o simplemente X, va a ser igual a la matriz A multiplicada por este escalar, más la matriz B por este escalar, más la matriz C por este escalar, más la matriz D por este escalar. Al hacer todas estas operaciones vamos a obtener una nueva matriz. Esa es la actividad número 9. Y la actividad número 10 van a efectuar la multiplicación de estas dos matrices, nada más. Multipliquen A por B y con eso ya termina el trabajo. Ese es lo que usted tiene que hacer el día jueves. El día jueves. El día jueves, como ya le indico, vamos a tener que trabajar en clases, durante la hora de clase. Yo haré una explicación de unos 10 minutos, de unos 15 minutos, sobre las clases de matrices y las operaciones entre renglones de matrices, y el resto de tiempo usted tendrá que trabajar los ejercicios propuestos hasta terminar el periodo de clase, que es a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana usted subirá su trabajo de clase, se llamará trabajo en clase. Ese no es un deber, por eso se lo hace dentro de la hora de clases. Así vamos a trabajar de ahora en adelante. Con tiempo yo voy a subir, de ser posible, los videos. Este video que estoy haciendo ahora, no lo voy a hacer directamente en clase, lo voy a hacer antes, lo voy a subir la ficha de trabajo, voy a subir todos los ejercicios. Usted los revisa en casa,
Si es posible, se adelanta resolviendo ejercicios y cuando lleguemos a la hora de clases, solamente vendremos a hacer alguna pregunta que tenga que ver con alguna cosa que no le haya quedado claro. Sí, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Por el momento ya se me va a terminar la conexión, el tiempo de Zoom. No nos volveremos a conectar, no nos volveremos a conectar. Voy a subir este video. En el tiempo que le queda, puede usted volver a revisarlo. Revíselo otra vez para que si no le quedó claro algo, lo pueda hacer ahora. ¿Alguna pregunta? No, profe. Listo. Bien, entonces yo los dejo aquí. Voy a subir de inmediato el video. Voy a activarle la ficha. Le voy a activar la ficha de trabajo que es del día viernes, del día jueves, para que la vayan revisando en caso de que quieran hacerlo, en caso de que tengan tiempo. No es obligación hacerla, pero si usted quiere puede ir adelantando el trabajo. La obligación suya sí es hacerla el día jueves en adelante. Ahí sí. Bien, señores y señoritas, eso es todo por ahora. Me despido de ustedes. Cuídense mucho. Pasen bonito. Chao, profe, gracias. Chao, profesor, Gracias por bendiciones. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao. Voy a dar por terminada la reunión.